Luego vimos ya el sistema endocrino. Hemos visto con el profesor Elías que hay un eje, hipotálamo, hipófisis, y que del hipófisis se puede ir a cualquier otro lado, ¿no? Por ejemplo, se puede ir a la tiroides, se puede ir a la glándula suprarrenal, ¿se entiende, no? ¿Sí? Lo que vamos a aprender el día de hoy es algo ya más relacionado específicamente con el sistema estomatognático. Estamos hablando de la fisiología de las glándulas salivales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Muy bien. ¿Y por qué sería importante hablar de la fisiología de las glándulas salivales? Porque obviamente nosotros, como odontólogos, tenemos que conocer mejor que otra profesión de la salud cómo funcionan estas glándulas y qué secreciones tienen, Entonces, comencemos primero dentro de las glándulas salivales. Dentro de las glándulas salivales, empecemos hablando primero de la macroestructura. Primero tenemos que saber cuántas hay. ¿Cuántas glándulas salivales existen, jóvenes? Si tenemos que graficarlas, si tenemos que dividirlas, ¿cierto? Las vamos a dividir en dos. Tenemos glándulas salivales de tipo primarias y glándulas salivales secundarias. ¿Sí? De otra forma, seguramente como se nos han enseñado en anatomía, glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores, ¿no? Esa es la clasificación más aceptada. Las glándulas salivales mayores, obviamente, ¿por qué se llaman mayores? Porque proporcionan la mayor cantidad de ¿qué? De saliva, ¿cierto? Y las menores, que están distribuidas por toda nuestra boca, producen una cantidad más pequeña. ¿Se entiende? Vamos a ver primero las mayores, ¿sí? ¿Cuáles son las tres glándulas más importantes? Esto seguramente en anatomía y histología lo han visto, ¿no? Tenemos tres. Tenemos una glándula que es la más grande de todas, que se encuentra por encima de un músculo. ¿Cómo se llama este músculo que nos sirve para masticar? Macetero, ¿cierto? Se encuentra por encima del macetero. Esa es la glándula parótida, ¿cierto? Es la más grande, la glándula parótida. Luego tenemos una glándula que está debajo justo de la rama mandibular, ¿cierto? Chicos, por favor, traten de llegar temprano. Listo, señorita. Cierra la puerta sin entrar a nadie, porque si no, no me van a entender nada. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando un alumno llega tarde y yo me siento como que algo acá tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que no me está entendiendo. Porque cuando uno llega tarde, no entiende lo que ya está hablando. No solo digo por usted, señorita, sino por los que vienen. Entonces, y eso genera un malestar, ¿no? Mi papá quería. Así que hay que tratar de llegar un poquito más temprano. Recuerden que tenemos 50 minutos nada más. Muy bien, habíamos hablado de la glándula más grande. ¿Cómo se llama? La glándula parótida, ¿cierto? Luego tenemos la glándula submaxilar o submandibular, también se le llama. En tamaño sería la segunda, ¿cierto? ¿Y cuál es la más pequeñita de las mayores? La más pequeñita, ¿cuál es? Es la sublingual, ¿cierto? Que se encuentra acá, la sublingual. Entonces, esas tres, ¿por qué se llaman glándulas mayores? ¿Por qué se llaman glándulas mayores? Porque son las que proporcionan la mayor cantidad de saliva, ¿cierto? Entonces, recuerden que para que una glándula funcione, produce la saliva y esa saliva tiene que ser transportada por un conducto hacia la boca, ¿no? Porque ¿cuál es la función de la saliva? ¿Cuál es la función de la saliva? ¿Cuántas funciones tiene la saliva? ¿Una? No, varias. Un montón, ¿no? Un montón. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que nosotros tenemos una glándula y la glándula produce saliva, pero esa saliva tiene que ser llevada por un conducto ¿hacia dónde? Hacia la boca. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llaman los conductos de cada una de estas glándulas? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, no puede estar tocando. Por ejemplo, ¿cuáles son los conductos de las glándulas mayores? ¿Cuáles son? Por ejemplo, en la parótida, ¿cómo se llama el conducto? ¿Cuál es otra rama? ¿Qué fue, mano? ¿No viste el gato? No. Todavía no. Hoy día lo van a ver. Muy bien. A ver, pero primero, antes de aprender nombres, quiero que entiendan el propósito del conducto. ¿Saben el propósito, no? O sea, produce la saliva, pero esa saliva ¿dónde tiene que ser llevada? A la boca. Entonces, por eso hay un conducto.
En el caso de la glándula parotidia, el conducto se llama esteno, ¿cierto? Esteno. ¿Sí? Esteno. El conducto se llama esteno. Ese es el conducto de la glándula parotidia. ¿Se lo coloco acá? La glándula parotidia, o parótida, ¿sí? Parótida. Tiene un conducto que nosotros lo vamos a llamar conducto esteno. ¿Sí? Esteno. 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 ¿Sí? ¿Se entiende? El esteno. De la glándula submandibular, porque acá está, miren, este es el conducto esteno. ¿Ven? Conducto parotidio. Ah, por eso me dijeron parotidio. Conducto parotidio o conducto esteno. ¿Cierto? Es más, en medicina estomatológica, cuando yo en medicina, se van a dar cuenta de algo increíble. Hay pacientes que tienen dolor por acá. Doctor, me duele. ¿Qué será? Solo te duele acá. Sospechoso, ¿no? Abres la boca y miras, porque si ustedes no sé si han hecho examen intraoral ya, su compañero en el recreo, no te comas su bizcocho, abren la boca, ahí se ve, ¿no? Se ve ahí la salida del conducto esteno. Algunos, por ejemplo, duele, ¿por qué? Porque cuando uno consume, hay personas que tienden a hacer cálculos, no sé si saben. ¿Saben, no? Hay personas que tienden a hacer cálculos. O sea, comen algo, rápidamente se cristaliza lo que comen y obstruyen conductos. Las personas que tienden a hacer cálculos, a veces hacen cálculos acá. Y al hacer cálculos acá, ¿qué pasa con el conducto esteno? Se obstruye. Y la saliva va a poder salir. Se acumula y eso genera dolor. ¿Se entiende? Entonces, hay un procedimiento muy sencillo que tú te aprietas por acá, más o menos a la altura del macetero, ¿cierto? Un poquito hacia atrás, ¿cierto? Lo aprietas y tú ves por dentro de la boca cómo sale la saliva. De verdad. Eso es para evaluar qué cosa, la permeabilidad del conducto. ¿Qué pasa si tú te aprietas y al final no sale saliva? ¿Qué pasa? Quiere decir que probablemente está obstruido. Pero eso, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque tenías dolor, ¿cierto? Tienes dolor. Muy bien. Entonces el conducto esteno es muy importante. Si hablamos de la glándula, en este caso hablamos de la glándula, a ver, ¿qué glándula es esta? Submandibular, ¿sí? O submaxilar, que tiene la forma de un garfio, ¿no? ¿Sí? Tiene la forma de un garfio. ¿Esta cómo se llamará su conducto? ¿Cómo se llamará su conducto? ¿Cómo se llamará? No dice, doctor, sí, pero dice. Submandibular o submaxilar. ¿Cómo se llama el conducto? En este caso, el conducto se llama conducto de Wharton. ¿Sí? Conducto de Wharton. Conducto de Wharton. Conducto de Wharton. ¿Sí? Muy bien. Igualito, ¿no? Tenemos el conducto de Wharton. ¿Sí? Y la última glándula, ¿cómo se llamaba? La última glándula, ¿cómo se llamaba? Se llamaba glándula sublingual, ¿cierto? Sublingual. Y de la glándula sublingual, ¿cómo se llama su conducto? El conducto se llama conducto de Rivinus. Algunos anatomistas también lo llaman Bartolini. Pero Rivinus es el nombre que se usa. Entonces, chicos, tenemos tres glándulas, ¿cierto? Tenemos tres glándulas. Tenemos la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual, ¿cierto? De estas tres, cada uno de estos son sus conductos. ¿Para qué sirve un conducto? Para movilizar la saliva y llevarla a la boca. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las tres glándulas. ¿Esta cuál será? La glándula sublingual. Acá pasa algo curioso. ¿Qué pasa si se obstruye esto? El conducto Rivinus o Bartolini, también se le conoce. ¿Qué le pasa? No sale muy bien, no sale la saliva. No sale la saliva. Pero ¿qué pasa pues? Se empieza, ¿qué pasa acá? Que ustedes, si levantan la lengua, ¿ese epitelio cómo es? ¿Es un epitelio queratinizado o no queratinizado? ¿Queratinizado o no queratinizado? Es no queratinizado. Es un epitelio bastante laxo, no se estira, ¿cierto? ¿Qué pasa si se acumula o se obstruye el conducto? Empieza a crecer y se forman las famosas ránulas. ¿Han visto las ránulas? Googleen ahorita en sus celulares que es una ránula sublingual, y así se ve, ¿no? Así se ve, las famosas ránulas. Y a veces hay que sacarlo, ¿no? Todo el producto, hay que sacarlo todo de la ránula. En algunos casos, cuando ya la ránula es muy compleja. Chequen la ránula, ¿ya vieron? ¿Por qué se llama ránula? Porque tiene la forma de la panza de una rana, ¿no? Se me puede, claro. No me gusta. No le gusta entonces. Escuchen, señoritas, tengan
Está estudiando estomatología. ¿Qué le puedo decir? Que no quiero ver ese movie. ¿Sí, chicos? ¿Ya vieron? Genial, muy bien. Ahora, esa es la macroestructura. Entonces, ¿qué hemos aprendido en macroestructura? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuántas glándulas hay? Dos grupos. Tenemos las mayores y tenemos las menores. Las mayores, ¿cuáles son? Partida, submaxilar, submandibular, ¿cierto? Cada una de ellas tiene un conducto o no. Sí. ¿Cómo se llaman los conductos? En las no guardo ni vivimos. Se fue. Se fue. Empecemos desde microestructura. Muy bien, chicos. Hay unas glándulas que no hemos visto que son las menores, ¿cierto? ¿Y por qué no las habremos visto? ¿Porque tienen una ubicación específica? No. Las glándulas salivales menores las podemos encontrar en el labio, las podemos encontrar en el paladar, ¿cierto? Podemos encontrar en varios lugares. Y su función es producir saliva. ¿Producirá grandes cantidades o cantidades más pequeñas? Cantidades más pequeñas. Vamos a hablar entonces de cantidades, ¿les parece? Uy, chicos, ¿qué sucede? No, es que lo que pasa es que una de sus compañeras llegó primero. ¿Alguien tiene su número? No sé, ¿qué era? No, era Sayuri. ¿Qué? Sayuri. No sé, ya. Lo que pasa es que me siento mal. Yo salí para ¿Le dejarme hablar a ella. Y a su compañera. Que estuvieron ahí las dos, pero su compañera se retiró. Entonces, ¿cómo? A ver, déjame. Por lo menos para que pase la sesión. Me sentiría muy mal dejar pasar a sus compañeros y que ella que vino primero no esté. Si ella no viene, ellos no entran. No, en serio, lo que parece el concurso. Sí. Chaval, yo creo que a ver. Chicos, hablemos de cantidad. ¿No contesta? No, es injusto o no es injusto. O sea, sería injusto de que entren ellos si el compañero primero viene. Va a pensar que tengo algo contra ella. Chicos, pero se tiene que llegar temprano. Yo pensé que quería que lo tengan con ustedes a las dos, por eso salir. Si ella entra, sus compañeros entran, si no. Pero ¿me entienden por qué, no? Muy bien. ¿Qué? Muy bien, vamos a hablar de cantidades, ¿les parece? Cantidades. Rosa. Glándula parótida, ¿cierto? Tenemos glándula mandibular y tenemos glándula sublingual. ¿Sí? Sí, porque ¿qué hemos hablado ahorita? Solamente estructura y ubicación, ¿cierto? Y las menores no hemos hablado, ¿por qué? Porque están distribuidas en toda la boca, así que no podría decir vamos a hablar de una labial, no una palatina, están en toda la boca, ¿sí? Ahorita vamos a la función. ¿Y las macroestructuras son las glándulas mayores? ¿Qué es macroestructura? Lo que tú ves con tus ojos. ¿Y qué vemos con nuestros ojos? ¿A las mayores o a las menores? A las mayores, porque son un escándalo, son grandazas, ¿no? Las menores son chiquititas, glándulas muy pequeñitas que están en el labio, en el paladar, debajo de la lengua, ¿me entienden? Por eso no hemos hecho una macroestructura específica de las menores. No sé si me entienden. O sea, la macroestructura relaciona el cuerpo con ubicación. O sea, ¿sabemos dónde está la parótida? Sí. ¿Sabemos dónde está la submandibular? Sí. ¿La sublingual? Sí. Pero de las menores, o sea, hay un montón de menores en el labio, un montón en el paladar, o sea, están distribuidas por toda la boca. Por eso no hemos visto específicamente macroestructuras. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, si lo llevamos a la función, nosotros tenemos glándula parótida, submandibular y sublingual. Si hablamos, por ejemplo, del volumen, ¿cierto? Hablamos del volumen. Chicos, acá tenemos que tener en cuenta algo. Prestenme atención. Tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos dos tipos de saliva.
estimulada y no estimulada. Estimulada y no estimulada. Estimulada y no estimulada. ¿Qué significa saliva no estimulada y saliva estimulada? A ver, piensen. No sé por qué. Una cuando comes y otra la normal para la inmunidad. La estimulada es cuando se la comida. Si mal no recuerdo. Me duele ¿qué sí? Aquí se me olvidó tu novio, pues. ¿Para qué tienes, hijo? ¿Para qué tienes? No, pues chicos, se han llegado al último paso. A ver. Si hablamos de función, presten atención. Si hablamos de función, hay dos tipos de saliva. Saliva estimulada. Los que han entrado, último, me hacen acordar para ponerles asistencia, chicos, pero por Dios, escúchenme. No podemos llegar tarde. Tenemos 50 minutos de clase, ¿sí? Traten de llegar temprano, ¿sí? Traten de llegar temprano. Como les digo, no quiero ser una persona o parecer una persona que no la soy, creo que me conocen, ¿no? Pero de verdad, a mí me da mucho como alguno que queda afuera, pero lamentablemente tengo tan poquito tiempo que cuando entran nuevos alumnos tengo una cosa que yo hago mucho es hacer repasos. ¿Por qué? Porque no puedo permitir que una persona que esté sentada no me esté entendiendo de lo que estoy hablando, ¿entienden? Y eso me toma tiempo. Entonces, por favor, tratemos de llegar temprano, ¿sí? Al final me dicen quiénes llegaron para poder colocar su asistencia, pero no piensen que esto va a pasar todos los sábados. Así que si el próximo sábado les digo, chicos, no pueden pasar y de verdad no abro la puerta para nada, no vayan a decir el doctor es malo, que el doctor no piense en nosotros. Al contrario, porque pienso en ustedes es porque trato de que la clase no se interrumpa muchas veces. ¿Se entienden, los chicos? Después no se entiende nada. De verdad, no se entiende nada. Muy bien. Entonces, haciendo un mega ultra archi repaso, ¿cuántas glándulas salivales hay? 2. Tenemos las mayores y las menores, ¿cierto? Las menores, empecemos por las menores. ¿Dónde están? Por toda la boca, ¿cierto? Tenemos glándulas menores labiales, tenemos glándulas menores palatinas, sublinguales, o sea, están en toda la boca, ¿se entiende? ¿Sí? Las mayores son más grandecitas o no, ¿sí? Y tenemos 2 de cada una. Tenemos 2 parótidas, ¿qué más tenemos? 2 submandibulares y 2 sublinguales, ¿se entiende? ¿Sí? Ahora, esas 3 tienen conductos, y esto lo hemos puesto acá. ¿Para qué sirve un conducto? ¿Para qué sirve un conducto? La glándula produce la saliva, pero el conducto ¿qué hace? ¿Llevarla hacia dónde? ¿Hacia dónde tiene que ir la glándula salival? ¿Al duodeno? ¿Al estómago? ¿Dónde tiene que ir? A la boca, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los conductos? Acá está. ¿La parótida cómo se llama su conducto? Esteno. Y cuando se obstruye, imagínense una persona formadora de cálculos. Obstruye el esteno, ¿qué sucede? ¿Sale la saliva? ¿Y eso qué genera? Dolor. Genera dolor e infección. Hay muchas personas que cuando se le obstruye el conducto esteno se genera infecciones, no se infecta el conducto. ¿Sí? ¿Qué más? La submandibular, ¿cuál es su conducto? Es el conducto de Wharton. ¿Sí? Wharton. ¿Y la sublingual cuál es su conducto? Rivinus. ¿Qué pasa cuando el conducto de la sublingual se obstruye? Cuando Rivinus se obstruye. ¿Qué pasa? ¿La saliva sale? Y se acumula, se acumula, y se acumula, y se acumula, y se forma como una panza de rana, ¿no? Después, terminando la clase, ahorita no lo busquen los que han entrado, busquen en su Google imágenes ránula, y van a ver, ¿no? Una osaza debajo de la lengua, ¿no? La panza de una rana aparece, y eso se da, ¿por qué? Por obstrucción de ¿qué? ¿De qué conducto? El conducto sublingual por Rivinus. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Ahora, justo cuando sus compañeros entraron, y vamos a hablar de volumen, ¿sí? Tenemos 2 tipos de saliva. Saliva estimulada y no estimulada. ¿Tendrán un poco de papel higiénico, como me he olvidado mi nota? ¿Sí? Para poder borrar la pizarra. ¿Tendrán? Se controla la impresión, es pura pinta nada más. Que está buscando. ¿Alguien tiene un poquito de papel? ¿Sí? Ahí, chévere. Ahí. Gracias, señorita. Muy bien, entonces tenemos saliva estimulada y no estimulada. Les estaba dejando para que piensen un ratito. ¿Qué es saliva estimulada y qué es saliva no estimulada? ¿Qué es la saliva estimulada? La estimulada es cuando hay alimentos que tienen que ingerir y la no estimulada es la que estamos
te va a salir igual. Bueno, ojalá que nadie esté comiendo. Pero tiene usted mucha razón. La salida estimulada es cuando hay alimento. Más claro no lo puedo decir. Y la salida no estimulada es cuando uno está en reposo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, nosotros ahorita estamos en reposo, como dice su compañera Yanela, ¿cierto? Como dice su compañera Yanela, estamos en reposo. ¿Cuál es la glándula que más trabaja? Uno pensaría que la más grande, ¿no? ¿Cuál es la más grande? Parótida, pero no. La que más trabaja cuando uno está en reposo es la submandibular. El 70% de la saliva no estimulada, estamos hablando de reposo, ¿no? No estimulada, el 70% de la saliva no estimulada es gracias a la submandibular. ¿Se entiende? Entonces estamos hablando de reposo, acuérdense, que su compañera Yanela, reposo, no estimulada, o sea, no estás comiendo, ¿sí? No estás comiendo, ¿sí? ¿Se entiende, no? 70%. Y lo demás, doctor, bueno, después ¿quién le seguirá? Obviamente, ¿quién le va a seguir? La parótida, ¿cierto? ¿Cuánto produce la parótida? Aproximadamente el 20%. ¿Sí? El 20%, la sublingual, aproximadamente el 5%. Sumen, ¿cuánto hay ahí? 20 más 70 más 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto falta? 5, ¿no? Y ese 5%, doctor, ¿quién lo va a formar? Las glándulas salivales medias. Muy bien. Entonces, si hablamos de volúmenes, la saliva no estimulada, o sea, como dice su compañera, en reposo, ¿cierto? Esto es en reposo. ¿Cuál es la glándula que más trabaja? La submandibular. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Y cuando uno tiene alimento, ¿qué pasa con la historia? La historia cambia, ¿no? Cuando uno tiene alimento, ¿cuál es la glándula que produce mayor cantidad de saliva estimulada? O sea, con alimento, la que produce la mayor cantidad es la parótida. La parótida produce el 90% de la saliva estimulada. O sea, cuando uno está comiendo, la mayor cantidad de saliva lo produce la parótida y las demás producen el otro 10%. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Muy bien, entonces esto de acá no se vayan a olvidar. Ahora, vamos a hablar sobre tipos de saliva. ¿Qué tipos de saliva hay? Tipos de saliva, tipos de saliva. ¿No, chicos? Tipos de saliva. ¿Cuántos tipos de saliva tenemos? Tenemos una saliva que es bien aguada, bien líquida, ¿cierto? A esa saliva, ¿cómo le llamamos? Que se parece al suero. ¿Qué es el suero? ¿Han comprado en la farmacia una botella de suero? ¿Cómo es el suero? ¿Es aceitoso o viscoso o es recontra líquido? Entonces, a esa saliva que es bien líquida, ¿cómo le llaman? Le llaman saliva serosa. Serosa. ¿Por qué se llama serosa? Porque parece el suero, ¿cierto? ¿Se entiende? Es bien líquido. Y la que es viscosa, ¿se han dado cuenta que cuando se despiertan por las mañanas, ¿no? Se despiertan, que se van a su baño, ¿cierto? A lavarse la cara, hacen así. Y a veces se queda como la boca pegajosa, ¿cierto? Esa saliva es una saliva viscosa. ¿Cómo se le llama a esa saliva? Se le llama saliva mucosa. ¿Por qué se le llama mucosa? Porque tiene bastante mucina. La mucina es una proteína que le da esa consistencia como a moco, como a viscoso, ¿se entiende? Entonces, ¿cuántas salivas tenemos? Tenemos una saliva serosa y tenemos una saliva, ¿de qué tipo, chicos? De tipo mucosa. Pregunta, de estas cuatro de acá, ¿cuál será predominantemente serosa? O sea, ¿cuál nos dará la mayor cantidad de saliva serosa, aguadita, ¿no? ¿Cuál será? Entonces ustedes pregúntense, ahorita que están en reposo, ¿su saliva cómo es? ¿Es muy líquida? Líquida, doctor. Pero ¿dónde hay más saliva líquida? ¿Cuando tú estás en reposo? ¿Cuándo habrá mayor cantidad de saliva líquida? ¿Cuando tú estás en reposo? ¿Cuando estás comiendo? Entonces, cuando estás comiendo, ¿para qué? Para formar el famoso bolo alimenticio, ¿no? Entonces la pregunta es, por esa deducción que acaban de hacer, ¿cuál será serosa? Cuando uno está comiendo, ¿cuál es la que produce la mayor cantidad de saliva? Entonces, esta es predominantemente serosa, o sea, líquida. ¿Se entiende? Esta es una saliva serosa. Serosa. ¿Qué significa serosa?
por eso cuando uno come, te das cuenta que tus alimentos se hidratan y se forma como una bola, ¿cierto? Como una bola, ese es el bolo alimenticio, ¿sí? ¿Quién colabora más en la formación del bolo alimenticio? La glándula parótida, porque su saliva, ¿qué es? Una saliva serosa, ¿sí? O sea, todas colaboran, pero esta es la que mayor cantidad de saliva aporta. ¿Se entiende, no? ¿Saliva de qué tipo? ¿Estimulada o no estimulada? Estimulada. Muy bien. Ahora, la sublingual y las menores, estas dos de acá, la sublingual y las menores, su predominante saliva es una saliva de tipo mucosa. Mucosa. ¿Se entiende? ¿Saben en qué momento se activan estas glándulas más? A ver, la parótida, ¿en qué momento se activa? Cuando estamos con alimento, saliva clara. ¿Saben estas dos de acá en qué momento se activan más? Cuando estamos durmiendo. Cuando tú duermes, ¿quiénes están produciendo saliva más? Las menores y la sublingual. Por eso cuando tú te levantas por la mañana, ¿se acuerdan, no? ¿Cierto? Y ves, ¿no? Pegajoso. O a veces tú te levantas y ves, ¿no? Tu baba ahí pegada ahí al costado del cachete, ¿cierto? ¿Lo ven? Eso es por producción de qué saliva, serosa o mucosa. Mucosa, ¿no? ¿Cuáles son las glándulas que se activan cuando uno descansa, cuando uno está en reposo? La sublingual y las menores. ¿Se entienden, chicos? ¿Sí? ¿Cuál es su tipo de saliva? Mucosa. ¿Qué significa mucosa? ¿Líquida o viscosa? Viscosa. ¿Y la submandibular? Tiene una saliva ni para ti ni para mí. Una saliva mixta. ¿Qué significa mixta? Que la submandibular tiene saliva que es serosa y también mucosa, saliva mixta. En algunos libros lo llaman mucocerosa, seguramente la doctora Vilma Georgina Chupihuancha Granda le encanta ese término, mucocerosa. ¿Sí? Mucocerosa. No le digo mixto, pero es lo mismo. ¿Saben que es lo mismo, no? Mucocerosa, ¿por qué? Es mucosa y cerosa. Mixto, ¿por qué? Porque tiene grasas. ¿Se entiende? Así que lo dejamos acá, saliva de tipo mixta o mucocerosa, como quieran llamar. Muy bien. Mixta. Bueno, chicos, ¿esto se entendió? ¿Sí? Muy bien, ¿se entendió? Perfecto, muy bien. Con las venas, ¿sí? Esto lo han visto seguramente con la doctora Vilma, ¿cierto? ¿Han visto histología de glándulas salivales? Todavía no lo ven, entonces. Bueno, esto lo van a ver con ella. En realidad, la glándula salival, las glándulas salivales se dividen en una parte, ¿sí? Secretora, una parte secretora. Esto lo van a ver con la doctora, yo solamente les verifico. Una parte secretora, acá están los famosos acinos, estos son los acinos, ¿sí? Y luego viene la parte del conducto. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Dónde se produce entonces la saliva? ¿En el conducto o en el acino? En el acino, ¿cierto? Acá se produce una primera saliva. A esta primera saliva que se forma, como es la primera, se le llama saliva primaria. ¿Se entiende? Saliva primaria. Pregunta, la saliva primaria que se está formando acá en los acinos, la saliva primaria que se está formando acá en los acinos, ¿es la que tú secretas? No. ¿Por qué? Porque cuando esta saliva primaria empieza a viajar ¿por dónde, chicos? Por los conductos. Por ejemplo, tenemos conducto intercalar, que es la primera parte, y luego viene el conducto estriado. Cuando empieza a viajar por los conductos, esta saliva se modifica. Y si se modifica, se transformó de primaria ¿a qué? ¿A saliva? Sí, una es primaria, esta saliva, ¿cómo se llama? Que ya la modificada, ¿cómo se llamará? Secundaria. Y esta es la que liberamos en la boca. ¿Se entiende? O sea, ¿cuántos tipos de saliva hay según la microestructura? ¿Cuántos hay? Saliva primaria, que es la que se forma ¿en dónde? En los acinos. Y luego esa saliva primaria, cuando pasa por los conductos, ¿qué conductos, chicos? Intercalar, estriado, ¿esa saliva se modifica o no? Y al modificarse, se forma ¿qué cosa? La saliva secundaria. Y esa es la que nosotros secretamos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Perfecto. Ahora, la pregunta que yo como fisiólogo les hago a ustedes, no como histólogo, sino ¿qué diferencia hay entre la saliva primaria y secundaria? O sea, ¿cuál es su principal diferencia? No sé si se entiende la pregunta. ¿Se entiende o no se entiende? Porque yo les he dicho que se forma la primaria ¿en dónde? En los acinos. ¿Y luego se modifica en dónde? En los conductos. ¿Qué conductos? Intercalar. Estriado. Pero la pregunta es, doctor, si
se modifica, ¿cómo se modifica? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Miren, ¿por qué les digo como fisiólogo? Porque acá estamos viendo la parte fisiológica, los amados iones, ¿se acuerdan? Los iones, los electrolitos. ¿Se acuerdan o no de su fisiología general? ¿Se acuerdan o no? Muy bien. Entonces, miren aquí, cuando se forma la saliva primaria, díganme, la saliva primaria, ¿qué es lo que tiene un montón? Miren acá, ¿qué tiene un montón? Bicarbonato, ¿qué más tiene? Potasio. Dice, mira acá, me voy a correr. Potasio, muy bien, ¿qué más? Sodio, ¿qué más? Agua y cloro. De todos estos, ustedes recordarán, no me van a decir que esto no lo conocen, ¿no? No me van a decir que no lo conocen, porque esto lo vimos en física general, o quien no llevó conmigo con su profesor de física seguramente lo ha visto. ¿Cuáles son los principales electrolitos del medio interno? ¿Se acuerdan cuáles eran? Doctor, ¿por qué tanto me molestaba con eso? Porque lo usan siempre, lo van a usar siempre. No los molesto porque quiero que memoricen un electrolito. Mi propósito es porque lo van a aplicar siempre. ¿Cuáles eran los principales electrolitos del medio interno? ¿Se acuerdan? Sodio, ¿qué más? Cloro, ¿qué más? Bicarbonato. El medio interno que tenía un montón también. Agua, ¿se acuerdan? ¿Y el potasio dónde salió? ¿Se acuerdan cuál era el principal electrolito del intracelular? Era potasio. O sea, estos de acá no son desconocidos para ustedes. Ya lo han visto. ¿Se entiende? Muy bien. Pregunta entonces, ¿qué característica tiene la saliva primaria? ¿Tiene mucha cantidad de qué? De sodio. ¿Qué más? Bicarbonato, cloro, potasio y agua. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando la saliva primaria está saliendo, chicos, está saliendo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue? Miren lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con el sodio? Se reabsorbe. O sea, chau, se fue de la saliva. ¿Qué pasó con el cloro? Se reabsorbe. El sodio y el cloro se reabsorben y al contrario, se agrega más potasio y más bicarbonato. Y esta es la saliva secundaria. ¿Se entiende? Si en un examen les pregunto, ¿la saliva secundaria con respecto a la primaria tiene más o menos sodio? ¿La saliva secundaria tiene más o menos sodio con respecto a la primaria? Menos. ¿Tiene más o menos cloro? Menos, porque el sodio y el cloro, ¿qué sucede? Se reabsorben. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿La saliva secundaria tiene mucho bicarbonato o poco bicarbonato? Mucho bicarbonato. ¿Por qué les digo que bacán? Porque díganme por favor, chicos, ¿cuál es una función de la saliva en boca? Regular el pH. ¿Y cuál era un gran regulador del pH? El bicarbonato. O sea, ¿todo tiene sentido o no tiene sentido? Absolutamente todo tiene sentido. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si no tuviéramos bicarbonato en la saliva? ¿Qué pasa si no tuviéramos bicarbonato? ¿Saben lo que pasaría? ¿Qué pasaría con nuestro pH bucal? ¿Estaría regulado o no estaría regulado? No, estaría muy ácido. ¿Y quiénes empezarían a crecer? Los microorganismos. ¿Eso lo vimos en inmuno o no lo vimos en inmuno? Lo vimos en inmuno. ¿Se entiende? Entonces por eso es muy importante la diferencia entre la saliva primaria y la saliva secundaria. De nuevo, chicos, de nuevo. La saliva primaria, ¿qué es lo que tiene un montón? ¿Qué tiene? Háblenme, ¿qué tiene un montón? Sodio, cloro, agua, bicarbonato y potasio. ¿Y qué es lo que tiene menos la saliva secundaria? ¿Qué es lo que ya no hay tanto? Sodio y cloro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, es una analogía, pero era asqueroso. Así que mejor no. Chicos, pregunta, ¿la saliva será salada o no? ¿Cómo sabe? ¿La saliva será salada o no será salada? La saliva. No, su compañero tiene razón, no es salada. Chicos, ¿qué es la sal? Químicamente hablando, ¿qué es la sal? Disculpe, maestro, no puedo evitarlo. ¿Qué es la sal? ¿Saben? Esta es química básica, ¿no? ¿Qué es la sal? Cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces, si lo que dice su compañero, esto es para que lo aprendan, esto es para que lo aprendan, escúchenme, si lo que dice su compañero es cierto, que es verdad. ¿La saliva es salada o no? No, no es salada. Quiere decir que no tiene ¿qué? No tiene sal, o sea, no tiene ni sodio ni cloro. ¿Por qué? Porque se ha reabsorbido. ¿Sí? ¿Se lo aprenden así mejor? Sí, acuérdense. La saliva no es salada. No tiene sodio, no tiene cloro. O sea, la secundaria no tiene sodio, no tiene cloro. Pero la primaria, ¿tendrá sodio o no tendrá cloro? Sí tiene. ¿Se entiende?
¿Sí me entendieron, no? Sí. Ya, ok. Muy bien. En la práctica. Muy bien, vamos a ver algunos procesos en lo que me queda de tiempo, los 5 últimos minutos que tengo. Miren chicos, ¿cuánto de saliva producimos al día? Entre 1 a 1,5 litros. ¿Qué? ¿Sí, doctor? Claro. Producimos entre 1 o 1,5 litros de saliva. ¡Hala! ¡Qué locazo!, ¿no? O sea, tú tomas todo 1 litro, ¿cierto? Que llegas al gimnasio, eso es la saliva que tú produces en todo el día. ¿Se entiende? Entre litro a 1,5 litros. ¿Se entiende, los chicos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver acá. Miren chicos, ¿cuánto es la cantidad normal de saliva que nosotros formamos? ¿Cuánto es? De 1 litro a 1,5 litros, ¿cierto? De 1 litro a 1,5 litros. Perfecto. Coloco acá. La cantidad de saliva normal, la cantidad de saliva normal es de 1 litro a 1,5 litros. Pero vamos a ponerlo en términos más bacanes. Uno produce 1 mililitro por cada minuto de tiempo. ¿Se entiende? Aprox. ¿Y sí, doctor? O sea, por cada minuto que pasa, ¿cuánto saliva produce ahorita? 1 mililitro. ¿Qué es 1 mililitro? Lo que tú llenas con una jeringa de tuberculina. ¿Viste lo que es de tuberculina? Ya, ese es 1 mililitro. No, viste. Ahí van a ver. Las jeringas de tuberculina son unas delgaditas. 1 mililitro, ¿cierto? 1 mililitro. Muy bien, entonces nosotros producimos 1 mililitro en cada minuto. ¿Sí? Eso es un flujo normal, adecuado, ¿se entiende? Para que tu boca esté hidratada. ¿Sí? Muy bien. Pero hay pacientes que producen menos. Por ejemplo, a esos pacientes se les considera cantidad de saliva baja. ¿Les digo algo? ¿Sucede algo? ¿Todo bien? Sí, ya, chévere. Cantidad de saliva baja. ¿Esto es malo? No es malo, pero es como que te estás acercando a lo patológico. No sé si me entienden, ¿no? O sea, lo bajo no es malo, pero te estás acercando a lo patológico. ¿Cuánto es la cantidad de saliva baja? Es de 1 a 0,7 mililitros por minuto. ¿Se entiende? Si tú produces entre 1 a 0,7 mililitros por minuto, entonces nosotros decimos que esta es saliva baja. ¿Saliva normal cuánto era? Más, ¿ya? Más de 1 mililitro por minuto. ¿Sí? Para que lo entendamos. Si yo produzco 2, por ejemplo, ¿el patológico? 2,5, estamos bien, al contrario. Saliva baja, acá. Sí. Acá, chicos, muy saliva baja. ¿Y qué es lo malo? Lo malo es esto. Cantidad de saliva muy baja. Esto es malo. Cantidad de saliva muy baja. ¿Cuándo consideramos, y esto ya es patológico, esto ya puede asociarse con patología, cuando decimos que uno tiene una cantidad de saliva muy baja? Cuando tiene menos de cuánto, obviamente. ¿Menos de cuánto? De 0,7 mililitros por minuto. Sí, acá nosotros decimos que la cantidad de saliva es muy baja. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces tenemos cantidad normal. ¿Cuánto es la cantidad normal de saliva que pusimos? Entre 1 a 1,5 litros. Ya, muy bien. Pero si lo vemos mililitros por minuto, ¿cómo sería? ¿Más de cuánto? De 1 mililitro por minuto. ¿Cuánto consideramos que el paciente tiene saliva baja? ¿Esto es malo? ¿Es patológico? No, pero como que se está acercando a lo patológico, ¿no? ¿Cuánto es? De 0,7 a 1 mililitro por minuto. ¿Y cuando ya decimos que es muy bajo, y esto ya no es bueno, es malo, cuando tenemos menos de 0,7 mililitros por minuto? ¿Se entienden, chicos? ¿Sí? ¿Se ha entendido la clase? Sí. A ver, porque no acaba, así que la vamos a tener que terminar en la práctica, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Ya, para los minutos que me quedan voy a tomar asistencia a los faltan. Chicos, pero por Dios.